Una pared de agua pende sobre el valle, desafiando a la gravedad. 335 metros de verticalidad absoluta. Esto supera la altura de la Torre Eiffel, pero la física es radicalmente distinta. El hierro de París solo carga con su propio peso. La presa de Rogun, en Tayikistán, retiene una bomba de energía potencial acumulada. La presión hidrostática empuja contra el muro con una violencia constante. El problema visible es la altura. El enemigo real es el suelo. Esta megaestructura se alza sobre una zona sísmica activa donde la Tierra nunca está del todo quieta. ¿Qué tecnología es capaz de anclar millones de toneladas de roca sobre un terreno que vibra? La estabilidad aquí es una batalla continua. Un solo error de cálculo en la contención no provocaría una simple grieta, sino la aniquilación total del valle inferior. Desde la superficie, la presa sobre el río Baksh parece una muralla estática de roca y tierra, pero eso es una ilusión óptica. La verdadera guerra contra la geología ocurre en la oscuridad absoluta, 300 metros bajo la base de la montaña. Aquí, los ingenieros han excavado vacíos colosales, salas de máquinas del tamaño de catedrales góticas esculpidas directamente en el granito vivo. La escala es desorientadora. La caverna principal es tan vasta que la humedad del aire se condensa en nubes propias bajo el techo de piedra. El sonido de un martillo neumático tarda segundos en rebotar en las paredes distantes. Pero la montaña no es un contenedor pasivo. Millones de toneladas de roca presionan hacia el centro, intentando cerrar la herida abierta por las excavadoras. La presión tectónica es constante. Para evitar el colapso, una red neuronal de cientos de sensores geotécnicos, incrustados profundamente en los muros, monitorea cada micra de convergencia. La roca respira. Si los datos muestran un desplazamiento imprevisto, la estructura entera corre peligro. En este entorno hostil, grúas puente maniobran rotores de 500 toneladas con precisión milimétrica a través de túneles de acceso angostos. Un roce contra la pared de roca no es una opción. Por ahora, estas cavernas gigantes permanecen en una calma tensa, esperando el torrente que pronto llenará las tuberías de presión. El rugido del agua aún no ha llegado, solo queda el silencio. Pero simplemente abrir un agujero en la montaña no basta. El agua debe ser canalizada a través de venas blindadas. A las velocidades que alcanza el caudal en el río Baksh, el agua deja de comportarse como un líquido suave y se convierte en una sierra hidráulica. El enemigo principal es la cavitación. Cuando el flujo acelera drásticamente, la presión desciende y el agua hierve en frío, generando millones de burbujas de vapor. Al implosionar contra las paredes del túnel, liberan ondas de choque puntuales capaces de arrancar trozos de acero. Es un bombardeo a nivel molecular. Para combatirlo, no sirve el hormigón convencional. Se aplica un revestimiento secundario de ultra alta resistencia, diseñado químicamente para soportar una abrasión continua equivalente al paso de un tren de carga interminable. Antes del blindaje, la propia roca debe ser domada. Cuadrillas de operarios instalan miles de pernos de roca, o rock bolts, que actúan como grapas quirúrgicas de 5 metros de profundidad, anclando la piel del túnel al núcleo de la montaña. Ningún espacio vacío es permisible. Finalmente, bombas de alta potencia fuerzan una inyección de lechada de cemento en las grietas invisibles de la piedra. En la alta montaña, la ingeniería habla el lenguaje de los explosivos, pero bajo el denso tejido urbano se requiere una precisión quirúrgica absoluta. Entran en juego los gusanos mecánicos, las TBM. No son simples taladros, sino fábricas móviles subterráneas con un diámetro superior a los 14 metros, una altura equivalente a un edificio de 5 plantas arrastrándose bajo la ciudad. La clave de su avance no es el corte, sino el equilibrio hidrostático. El frente de excavación se inunda constantemente con una mezcla densa de bentonita presurizada que sostiene la tierra como un muro invisible. El material excavado no cae al suelo, es aspirado y bombeado por tuberías hasta la superficie. Allí, una planta de tratamiento separa violentamente la roca triturada del fluido mediante tamices vibratorios. La piedra se desecha, la bentonita limpia regresa al subsuelo. Un circuito cerrado perfecto. Mientras el cabezal tritura la geología, la retaguardia de la máquina construye el túnel definitivo. Brazos hidráulicos toman segmentos de hormigón prefabricado y los encajan formando anillos herméticos. Excavación y revestimiento ocurren en el mismo segundo. Al completar el primer tramo, la bestia de acero no se desmonta, realiza una compleja maniobra de giro en U dentro de una caverna subterránea para iniciar el tubo gemelo de regreso. Todo este despliegue de miles de toneladas opera con un margen de error de apenas unos milímetros. Toda ingeniería de precisión comienza con la fuerza bruta del desplazamiento de masas. Antes de ver la máquina se siente la vibración en el suelo, un estruendo grave y constante de generadores diésel que rebota contra las paredes de la mina. Aquí operan leviatanes de 7 metros de altura impulsados por sistemas de tracción diésel eléctrica. No hay transmisión mecánica que soporte tal castigo. La electricidad entrega un torque inmediato a las ruedas para vencer la inercia estática.
metálica, 300 toneladas de roca y acero. Bajo el chasis, el sonido cambia al crujido agónico de la grava siendo pulverizada. La fricción es lo único que mantiene a la bestia adherida a la pendiente. Este desgaste tiene un precio brutal. Cada neumático reforzado cuesta 40.000 euros, el valor de un coche de lujo quemándose contra la piedra afilada en cada rotación. Tras vaciar la tolva, el motor ruge para reiniciar el ciclo y el vehículo se disuelve lentamente en una densa nube de polvo ocre. Si en la mina invadimos la montaña, en California la naturaleza devolvió el golpe con una fuerza devastadora. Febrero de 2017, el aliviadero principal de Oroville colapsa bajo la presión del agua, obligando a la evacuación inmediata de 188.000 personas. La crisis humanitaria duró días, pero el desafío ingenieril apenas comenzaba. El cronómetro no marcaba horas, sino la llegada del próximo invierno. El equipo tenía menos de 6 meses antes de la temporada de lluvias para reconstruir 900 metros de rampa destruida. El problema no es solo el volumen, sino el ángulo. La pendiente es de 4:1. Para una máquina de construcción estándar, esto es un precipicio imposible. Si viertes hormigón convencional aquí, la gravedad lo arrastra al fondo antes de que pueda fraguar. Es como intentar asfaltar una pared. La respuesta fue cambiar la física del material. Se utilizó hormigón compactado con rodillo, una mezcla seca y densa con consistencia de tierra húmeda. Para aplicarlo, las aplanadoras y pavimentadoras tuvieron que ser sostenidas por sistemas de cabrestantes desde la cima, títeres industriales de 50 toneladas suspendidos por cables de acero. Mientras las nubes de tormenta se acumulaban en el horizonte, la última capa de blindaje gris se endurece, lista para el impacto. Aprendimos a sanar el hormigón fracturado en Oroville, pero en las montañas de Colorado el desafío escala de nivel. No se trata de reparar, sino de mutar una estructura existente. La presa Gross debe crecer. El objetivo es elevar la corona 33 metros sobre el diseño original de los años 50, pero la física no permite simplemente verter líquido sobre una pared vieja y esperar que resista. La solución es una cirugía a escala industrial. Aquí no se usan cubos ni grúas convencionales. Se aplica hormigón compactado con rodillo. Es una mezcla seca, densa, cero asentamiento. Se extiende como si fuera asfalto en una autopista, pero a cientos de metros de altura. El proceso es implacable, capas exactas de 30 centímetros, ni uno más ni uno menos. Sobre la cima operan bulldozers de 40 toneladas. Un paso en falso significa el desastre. Para evitarlo, cada máquina está conectada a una red de posicionamiento global. Precisión quirúrgica. El GPS ajusta la hoja del bulldozer automáticamente, garantizando una nivelación perfecta sin intervención humana. El ritmo es frenético, 30 centímetros verticales cada 24 horas. Entre capa y capa, el curado con agua es constante. La química hace el trabajo sucio. Los cristales del cemento nuevo penetran la estructura inferior, borrando la línea de tiempo. No hay juntas, no hay debilidad. Lo que eran dos eras de construcción distintas se fusionan químicamente hasta convertirse en un único bloque monolítico indestructible. Los muros de contención frenan el agua en tierra firme, pero bajo las olas del mar Báltico obligamos a rascacielos de hormigón a flotar, navegar y sumergirse. En una factoría provisional, la línea de montaje produce 89 leviatanes estandarizados. Cada segmento mide 217 metros de longitud. El peso es inconcebible, 73.000 toneladas. Es el equivalente a un portaaviones de la clase Nimitz completamente cargado. La física desafía a la intuición. Los extremos del túnel se sellan con mamparos de acero y el dique seco se inunda. El agua sube. El monstruo de piedra se despega del suelo. El principio de Arquímedes convierte 73.000 toneladas de peso muerto en un objeto boyante. Remolcadores industriales arrastran la estructura hacia mar abierto, posicionándola sobre una trinchera dragada a 40 metros de profundidad. Comienza el descenso controlado. Los operadores abren las válvulas de los tanques de lastre internos. El agua entra. El aire sale. El segmento pierde su flotabilidad positiva y se hunde lentamente hacia la oscuridad helada. La tolerancia de maniobra es quirúrgica, 12 milímetros de error máximo. Al tocar el fondo, la ingeniería utiliza al propio enemigo como aliado. Cuando el nuevo segmento se alinea con el anterior, potentes bombas extraen el agua atrapada en el espacio entre ambos. Se crea un vacío. Millones de litros de agua del mar Báltico empujan el nuevo bloque con una fuerza brutal, comprimiendo las juntas de goma vulcanizada hasta fusionarlas.
Ya no hay corrientes ni fugas, solo un chasquido hermético en el fondo del océano. Bajo la superficie, la física comprime las paredes, pero sobre el río Suari, en la India, la gravedad juega al revés. Aquí reina la tensión pura. Dejamos el túnel hermético para escalar hacia una estructura que desafía el vacío mediante el método de voladizo equilibrado. El hormigón avanza desde el pilar central hacia la nada, segmento a segmento, como una balanza colosal que busca su propio nivel. Cada nuevo bloque de carretera es un riesgo de colapso inmediato. Para evitarlo, ingenieros despliegan el sistema nervioso del puente, conductos de polietileno de alta densidad. Su superficie negra y lisa protege el verdadero músculo, haces de cordones de acero galvanizado que se enhebran a través de las vainas. Entran en acción los gatos hidráulicos. Las mordazas muerden el acero. La maquinaria aplica una fuerza descomunal, estirando los cables hasta su límite elástico. Se escucha un gemido metálico, agudo y seco, similar a una cuerda de violín a punto de estallar. Es el sonido de la carga viva transfiriéndose del tablero flotante hacia los pilones de hormigón. Visualmente, el cable parece un hilo frágil contra el cielo, pero esa línea delgada de acero sostiene un bloque que pesa lo mismo que una locomotora diésel. Sin embargo, el enemigo invisible es la vibración. El viento y la lluvia golpean los tirantes, intentando fatigarlos. Para contrarrestarlo, amortiguadores en la base absorben la energía cinética, silenciando las oscilaciones antes de que se conviertan en grietas. El puente deja de ser estático y se convierte en un mapa de vectores de fuerza en equilibrio constante. Todo el sistema depende de una calibración final de tracción de 450 toneladas. La tecnología de tensión evoluciona desde los abismos marinos hacia los cielos urbanos. Ahora colgamos miles de toneladas sobre cabezas humanas sin tocar el suelo. El Estadio Ciudad de Valencia es una estructura de hormigón de 1968. Sus cimientos son antiguos, no fueron diseñados para soportar cargas verticales masivas. Aquí surge la interrogante crítica. ¿Cómo puede un esqueleto de medio siglo sostener una nueva corona sin colapsar? La respuesta es ingeniería pura, el concepto de la rueda de bicicleta invertida. En lugar de apoyar peso muerto sobre las gradas, los ingenieros instalan un anillo de compresión perimetral de 1040 toneladas. Este coloso de acero absorbe el empuje hacia adentro, mientras una red de cables actúa como los radios de la rueda, tensando la cubierta hacia el vacío central. Las fuerzas de compresión y tracción se cancelan mutuamente en el aire. 17.000 metros cuadrados de membrana quedan suspendidos. Una estructura ingrávida. Las tecnologías de tensión permiten burlar la gravedad local, pero la logística global exige una intervención física mucho más agresiva en la geografía del planeta. Mientras los puentes resisten una tensión estática, la economía global depende de un flujo dinámico que debe ser despejado constantemente. El canal de Suez es la arteria principal, su enemigo mortal es el silencio de la sedimentación acumulada. Para combatirlo no bastan simples excavadoras, se despliega la Almira, una draga de succión con cortador diseñada para triturar el lecho marino. Mover esta bestia de acero requiere una logística naval de precisión quirúrgica. El proceso es contraintuitivo. Un buque de transporte pesado inunda sus tanques de lastre. La inmensa cubierta de acero desciende y desaparece bajo la superficie del mar. La draga flota suavemente y se posiciona sobre la nave nodriza sumergida. Todo el equipo de ingeniería trabaja contra una ventana operativa de solo 2 horas. El límite es absoluto. Si la marea cambia o el calado varía, la estabilidad se pierde. Cuando el buque expulsa el agua y se levanta, lleva a la draga a cuestas a través de océanos. En el destino, la Almira baja su cabeza cortadora. El casco vibra con la violencia de la fricción contra la roca submarina. El agua alrededor se vuelve un torbellino oscuro y turbio, pero en la cabina, los sensores muestran un mapa digital impecable del fondo. Esta visión de rayos X ya es un estándar universal. En Denver, la misma lógica se aplica a escala microscópica. Robots autónomos y sensores acústicos patrullan el interior de las tuberías municipales buscando corrosión en tiempo real. Ya no se repara la avería, se previene. La infraestructura moderna ha dejado de ser hormigón inerte para convertirse en un organismo vivo que predice su propio colapso. Pero si al nivel del mar el enemigo es el limo y la arena, en los Andes el principal adversario se vuelve invisible, la propia atmósfera. Estamos a 4.500 metros de altura. Es casi la mitad de la cota de vuelo de un avión comercial. Aquí las leyes de la termodinámica cambian. El aire es tan tenue que los motores diésel sufren una asfixia mecánica inmediata. Los pistones comprimen la mezcla, pero no hay suficiente oxígeno para la detonación completa. El resultado es un rugido ahogado y nubes de humo negro saliendo de los escapes. Las máquinas pierden hasta un 40% de su potencia, se vuelven anémicas. Para compensar, los turbocompresores deben girar al límite solo para mantener el equipo en movimiento. Frente a la roca sólida, la fuerza bruta de las excavadoras no basta. Se necesita cirugía explosiva. Los ingenieros despliegan la técnica del pre-splitting.
Es un disparo de precisión milimétrica. Una hilera de cargas detona con una microdemora calculada. Apenas milisegundos antes de la carga principal, se abre una grieta limpia en la piedra. Esta fractura actúa como un escudo de vacío, deteniendo las ondas de choque para que la montaña no se desmorone caóticamente, sino que se corte como mantequilla. Luego, el contraste absoluto. Hombres minúsculos colgados de cuerdas sobre abismos de 500 metros. Entre el viento helado y el zumbido de los taladros, estos operarios perforan la pared vertical. Insertan pernos de anclaje de 9 metros de profundidad. Es como clavar una estructura de 3 pisos dentro del granito para coser la montaña y evitar el colapso. Acero contra geología. Cuando el polvo de la explosión se asienta, solo queda el silencio del abismo. Hemos aprendido a perforar montañas, pero en Egipto los ingenieros fueron más allá. Decidieron corregir un error del clima. El proyecto Nuevo Delta no es un simple canal, es un río artificial de 114 kilómetros, una longitud capaz de conectar 2 metrópolis, trazada sobre el corazón del Sahara. Aquí el enemigo no es la roca, sino la física de la evaporación. ¿Cómo mover agua a través de las arenas más secas de la Tierra sin perderla en el proceso? La respuesta es una hidrodinámica de precisión absoluta. El cauce mantiene una pendiente casi imperceptible de 1 pulgada por cada 100 pies, permitiendo que la gravedad impulse el caudal con un gasto energético mínimo. Eficiencia pura. Pero el secreto de la supervivencia del agua reside en los materiales. Para evitar que el suelo sediento absorba el recurso, el canal se reviste con una armadura de polietileno de alta densidad, HDPE. No es plástico común, es una membrana termoplástica fusionada con losas de hormigón que actúa como una piel impermeable sobre la arena. Cero filtraciones. Todo el sistema nace en la estación de bombeo El Hammam, una obra respaldada por una inversión de 9.000 millones de euros. Donde antes dominaba el viento caliente, ahora giran los pivotes de riego convirtiendo el polvo ocre en verde agrícola. Desde el lecho limoso de Suez hasta los picos de los Andes y las arenas del Sahara, hemos recorrido el espectro completo de la ingeniería extrema. No fue solo un viaje geográfico, fue una evolución técnica. Pasamos de dragar una vía marítima del siglo XIX a diseñar un sistema vascular sintética en el desierto. Para visualizar fuerzas invisibles, como la presión hidrostática dentro de las tuberías de polietileno o la detonación precisa en roca volcánica, la cámara convencional tiene límites. Por eso hemos fusionado metraje documental crudo con simulaciones generadas por inteligencia artificial. Lo que viste es un híbrido. Datos de ingeniería reales, renderizado digital, una ventana técnica a lo que antes era imposible de filmar. Si valoras este nivel de profundidad y transparencia, asegura tu lugar en la próxima expedición con un like y suscríbete al canal. El análisis de la siguiente megaestructura comienza en 168 horas.